Buenas tardes a todos, bienvenidos a esta clase. Estamos terminando la semana 5, hoy es 22 de enero y el día de hoy vamos a trabajar un, un tema que es probable que ustedes ya de hecho lo hayan trabajado en el curso anterior, en cálculo diferencial, pero vamos a repasar un poquito. El texto que leyeron el día de ayer pues tiene que ver con función inversa, en particular con las funciones logaritmo y exponencial. Hoy solo vamos a abordar alguna, digamos, un resumen de este tema de la función inversa para pues reforzar y ya después avanzaremos con la definición que ustedes ya leyeron de función logaritmo natural y función exponencial, justamente como funciones inversas. Muy bien, pues vamos a comenzar entonces primero con la definición de funciones que se conocen como funciones uno a uno o inyectivas. Cualquiera de los dos nombres es correcto. Este tipo de funciones, llamadas inyectivas o uno a uno, cumplen lo siguiente. Para cualesquiera dos elementos del dominio de la función, bueno, vamos a suponer en este caso que la función se denota como f, es decir, es el nombre de la función. Entonces, esta función es uno a uno o inyectiva, ¿sí? Para cualesquiera dos números, o bueno, dos elementos en su dominio. Aquí estoy representando el dominio de la función, de tal manera que esos dos elementos sean distintos. Entonces se cumple que también sus imágenes son distintas. Ajá. Eso es lo que podemos interpretar aquí. Entonces funciona uno a uno. Cuando los elementos del dominio son distintos, sus imágenes también deben de ser distintas. Es decir, no podríamos, por ejemplo, asignar a dos valores diferentes de x un mismo valor f de x, ¿ok? O f de x1 y f de x2. Bueno, entonces ahí está la definición y pues esta definición va a tener algunas implicaciones. Observamos aquí bueno, son dos gráficas para dos funciones distintas. Una se llama f de x y la otra se llama g de x. Veamos si estas funciones son inyectivas en el intervalo que se muestra. Bueno, ¿qué tendríamos que explorar? Pues que para cualesquiera x1 y x2 en el dominio, por supuesto con x1 distinto de x2, resulta que la imagen pues también es distinta. Por ejemplo, tomemos ese punto, voy a etiquetarlo con x1 y el valor de y pues será f de x1. Pero ahora podríamos considerar un punto aquí, por ejemplo, ¿no? Entonces, estos dos valores de x que se seleccionaron son diferentes. Ajá. Este podría ser, por ejemplo, x2 y su imagen es f de x2. Entonces, se cumple y lo podemos ver a lo largo de toda la gráfica, que si x1 es distinto de x2, sus imágenes son distintas también. Entonces, f de x, a ver, aquí. Esto es f de x2. Sus imágenes son distintas. Ajá. Pero veamos qué ocurre en esta gráfica. La función es y igual a g de x. Voy a colocar dos puntos. Por ejemplo, el que estoy marcando aquí, lo voy a denotar como x1. Y ahora voy a usar una línea recta nada más de apoyo. Ahí está. Y trazo la altura. Ajá, ahí está. Entonces aquí hay dos números, x1 y x2, que son distintos. Son distintos, pero ¿qué ocurre con sus imágenes? ¿Cómo son? ¿Cómo es f de x1 y f de x2? Tienen el mismo valor. Ajá.
Exactamente, van hacia el mismo valor. Entonces, sus imágenes son la misma. Esta función, pues, no cumple con el requisito de función inyectiva. Para dos valores distintos, las imágenes son distintas. En cambio, pues, en esta podemos ver que al menos en el intervalo que se nos presenta aquí tiene esa propiedad. Valores distintos de X generan imágenes distintas también. Entonces, la primera gráfica es la de una función inyectiva. Y la segunda es una función no inyectiva. Como decía antes, también se le puede nombrar uno a uno. Entonces, inyectiva o uno a uno. Hay una prueba que podemos hacerle a la gráfica de una función para determinar si pertenece a una función inyectiva. Cuando comenzamos a trabajar funciones, también vimos, bueno, se ve cómo a partir de la gráfica no sabemos si es una función, pero la gráfica es una relación de X y Y. ¿Cómo saber si esa gráfica pertenece a una función? Ahí le hacemos la prueba de la recta vertical, ¿verdad? Cualquier recta vertical atraviesa a la gráfica únicamente en un punto, cuando mucho. Ajá. Por ejemplo, una circunferencia, pues no es la gráfica de una función, es la gráfica de una relación entre X y Y, pero en particular esa relación no está dada a través de una función. Cápsula abajo, bolsitas, ¿no? No es un poquito si no alcanza. Cómete tu chicharrón y tú. No, sí lo sacamos para los dos, pero yo no lo sé. Entonces, todas estas funciones, bueno, todas estas gráficas ya pertenecen a una función. Ahora lo que queremos es determinar a partir de la gráfica si se trata de una función inyectiva o no. ¿Cómo hacemos ahora la prueba para la función inyectiva? Bueno, ahora se van a trazar rectas, pero de forma horizontal. Uh-huh. Estas rectas horizontales nos van a servir para determinar si la función es inyectiva o no. ¿Qué va a ocurrir cuando toque en dos puntos la gráfica, la línea recta y la gráfica? Por ejemplo, aquí. Pues que corta en el eje, pues corta la función en los mismos lugares, ¿no? Y no ser inyectiva. Ajá. Porque dos valores distintos, exactamente, Pablo, porque dos valores distintos de X tienen el mismo valor de imagen. Voy a trazar una recta de apoyo. Por ejemplo, vemos esta aquí. Entonces son dos valores distintos de X. Tenemos X1 y X2, pero son distintos. Y a pesar de que son distintos, sus imágenes no son distintas, son iguales. Entonces, eso significa que la función, como dice Mario, no es inyectiva. Entonces, la prueba de la recta vertical nos ayuda a determinar si la función es inyectiva o no. Veamos qué ocurre con la segunda función. Si hacemos que esta línea recta recorra, digamos, a toda la gráfica, o al menos a la porción que nos están mostrando, pues veremos que la función nunca toca a la línea recta o al revés en más de un punto, ¿verdad? Siempre lo hace en un solo punto. Por lo tanto, esta gráfica pertenece a una función que es inyectiva. ¿Qué pasará con la tercera? No, tampoco es inyectiva. Tampoco, ¿verdad? Porque de hecho, en este punto, al que, bueno, no le puse ninguna etiqueta, pero justamente en donde se localiza la línea recta, que es la gráfica de la función, vemos que en particular coincide con una infinidad de puntos.
no solo uno o dos, sino que hay una infinidad que coincide, de hecho todos, los que están dentro de esta línea recta. Por lo tanto, pues esta tampoco es inyectiva. Muy bien, ¿y qué tal la última? Vamos a ver, vamos a trazar una línea horizontal. Ahí está. Hacemos ese barrido, una especie de barrido en las integrales. Estoy pensando en otra cosa. En la gráfica, ¿ok? Muy bien. Entonces solamente hay dos que son inyectivas. Estas dos. Ajá. Y estas otras dos son no inyectivas, ¿de acuerdo? Entonces podemos determinar fácilmente con esta prueba si resultan inyectivas o no. Este concepto de inyectividad nos conduce a otro más, que es el de función inversa. Por eso es que es bien importante entender el concepto de función inyectiva o 1 a 1. Entonces esta es función inyectiva. Bueno, son dos, vamos a poner inyectivas. Entonces, en la columna derecha están las inyectivas y en la columna izquierda las no inyectivas. No cumplen, bueno, no pasaron ahí la prueba de la recta vertical. Ahora, vamos a definir rápidamente qué es una función inversa. La función inversa tiene que ver con una composición de funciones. Entonces, vamos a definir a la función inversa, a la que denotaremos con una f, que es el nombre de la función original, y un superíndice -1. Pero ese superíndice -1 no es como el -1 en álgebra. Es muy importante hacer énfasis en que ese -1 no significa para nada que la equivalencia sea 1 entre f de x. ¿Vale? Eso es importante. Esto es parte de la notación y se usa en funciones para identificar a la función inversa. ¿Ya? Si es que tienen, por supuesto, no todas las funciones tendrán inversa. Entonces, nos dice CF una función 1 a 1. Fíjense, aquí está el primer requisito. Considerada como el conjunto de pares ordenados XY. Al dar un valor de X, generamos un valor de Y a partir de la función. Para esos casos, para el caso en el que la función es inyectiva, existe una función a la que etiquetamos, como les decía, con f y un superíndice -1, que se llama la función inversa. Esta función inversa consta de todos los pares ordenados, pero ahora de la forma y, x. Es decir, si en la función directa se encuentra, por ejemplo, el punto 2,1, en la función inversa se encontrará el punto 1,2. Es lo que nos dice la definición. Bueno, eso es por supuesto punto a punto, pero ya de toda la función, lo que significa es que la función inversa evaluada en y nos devuelve x, y eso siempre y cuando y corresponda a f de x, ¿no? Que es la función que estamos usando. El papel del dominio y de la imagen se van a invertir. Ahora, para f inversa, lo que era la imagen de la función f directa se convierte en el dominio. Y al revés. Ahorita lo vamos a ver mejor en el siguiente esquema. ¿Okay? Nuevamente hago énfasis en el exponente. No significa como en el exponente en álgebra. 1 entre f de x, no. En todo caso, si quisiéramos representar a esta función 1 entre f de x con exponentes, el exponente se tiene que colocar de toda la función f de x. Ahí sí. Muy bien, pues vamos ahora con un diagrama que será de gran ayuda para entender por qué esa condición de que sea una función inyectiva. Bueno, aquí tenemos la representación de dos conjuntos A y B. A tiene los elementos x1, x2 hasta x5 y B tiene los elementos y1 hasta y5.
además, en las flechas se muestra la regla de correspondencia, ¿verdad? El X1, por ejemplo, está asignado a Y2, el X2 a Y4 y bueno, así sucesivamente. El nombre de la función se conoce como f y tiene entonces el dominio A y tiene el contradominio dado por estos valores. ¿Sí? Vamos a suponer que son todos los elementos de la función. Ajá. Esta función es una función inyectiva, en la que estoy mostrando en el primer diagrama. Sí, porque si no, Sí. entonces no podría ser no podría tener su inversa, ¿no? Bueno, ajá, claro, ese es un requisito, pero solamente observando el diagrama, viendo cómo se hacen corresponder los elementos del dominio hacia la imagen, podemos saber si es inyectiva o no. Ya la implicación de que tenga inversa, pues claro, será después. Pero en principio la cuestión ¿es una función inyectiva? Sí, porque sus imágenes son diferentes. Ajá, exactamente, Mario. También nos dice Eduardo que sí, porque no hay dos puntos que toquen a la imagen. No soy Exactamente. Mario. ¿No? No, Ay, perdóname, te confunde entonces la voz. Espérame, a ver, espérame, aquí te veo. soy Yeudiel. Ah, a ver, Mario, ¿dónde estás, Mario? Es que se parecen mucho sus voces. No es Eduardo. No, dice no, es Eduardo. O sea, dice no, coma, es Eduardo. No, Ah, pero ok. tampoco soy Eduardo. ¿No? No, soy Yeudiel. Bien, perdóname. A ver, es que no sé qué es. Sí, es que no tengo aquí el... Ay, perdóname, pero gracias por aclararme. A ver, entonces nos dice Odiel que, bueno, coincide de hecho con Eduardo en que sí es inyectiva, ¿verdad? Porque no tocan dos valores de X, no van dirigidos hacia el mismo punto. ¿No? Entonces, sí, en efecto es una función inyectiva. Y ya la implicación es que se puede definir la función inversa. Observemos, aquí es algo importante. Para la función inversa, dependiendo del enfoque que se le dé, se define también a la función suprayectiva o sobreyectiva. Aunque el requisito de suprayectividad realmente no nos quita el dolor de cabeza porque ese se puede acomodar. Eh, Se puede acomodar solamente si faltara, por ejemplo, aquí algún elemento de B al cual no tiene asignado ninguno de A, entonces simplemente recortamos, por así llamarlo, al conjunto B de tal manera que contenga únicamente a los elementos de la imagen. Ajá, que no sobre ninguno que no tenga pareja aquí, no tenga correspondencia desde A hasta B. Entonces, por eso es que a veces no se habla mucho de la parte de suprayectividad, porque se puede arreglar fácilmente. Pero la inyectividad no, porque es así, depende de la naturaleza de la propia función. Entonces, la función, en efecto, como dice Karen, ya que es inyectiva, pues va a tener inversa. Y veamos por qué tiene sentido definir esa inversa. Como cada una de los elementos en B está asignado a uno de los elementos en A, ajá, entonces puedo ir de regreso. Ahora puedo construir la función que va desde Y1 hasta, por ejemplo, en este caso hasta X3. Antes iba de X3 a Y1, ahora va de Y1 hasta X3, ¿no? Es decir, sí hay una correspondencia única. Y no contradice a la definición de función. Es por eso que se le pone como requisito, o el requisito para que tenga inversa, pues es que sea una función inyectiva. Veamos qué ocurriría para una función que no es inyectiva.
Sí, Ricardo, me refiero a que a la función, por ejemplo, a la función x cuadrada, ¿no? La función x cuadrada es una parábola. A la función x cuadrada, sí, por supuesto, no es inyectiva. Entonces, la propia naturaleza de la función ya no me permite, digamos, forzarla para que sea inyectiva. Ajá, o sea, claro, yo la puedo definir en un intervalo más pequeño, en donde sí sea inyectiva, eso sí puede ocurrir. Pero x cuadrada con dominio de todo el conjunto de los reales no es inyectiva, salvo que yo acote su dominio. Ajá. Entonces, cuando me refiero a que es la propia naturaleza, es que la función pues ya tiene esa forma, ya no puedo modificarla, ¿no? En cambio, la otra condición que casi no se menciona en los libros, que es la suprayectividad, esa sí la puedo modificar, porque la suprayectividad se trata de que todos los elementos del contradominio, ya ven que a este conjunto a donde son enviados los elementos del primer conjunto A, en este caso, se le conoce como contradominio, como rango, como imagen. En general, cuando nos referimos a contradominio, no se tiene como requisito que todos los elementos ahí tengan una asignación desde A. Ajá. Es decir, yo puedo decir que una función va desde, por ejemplo, el conjunto de los números entre 0 y 1, es enviada a los reales. Pero, pues a lo mejor, cuando nosotros evaluamos la función, no todos los elementos de los reales van a tener esa asignación. Ajá. Y alguno de estos elementos va a faltar, ¿no? A lo mejor va a faltar por aquí, a este no lo tengo asignado a ninguno. Bueno, lo que se hace entonces es que se corta este conjunto, ajá, de tal manera que estos queden excluidos y solamente me quede con la imagen. Por eso es que hay que hacer énfasis en que lo que se conoce como contradominio es diferente a la imagen. Ajá. Y siempre que decimos imagen es solamente los valores que vienen de una asignación. Entonces, ahí ya si la naturaleza de la función envió 1 a 1, pero no cumple la suprayectividad, esa suprayectividad sí la puedo modificar. A eso me refiero. Uh-huh. Esa sí la puedo modificar fácilmente, porque lo único que hago es recortar el conjunto, me quedo con la pura imagen y la función se vuelve suprayectiva o sobre. Uh-huh. Por eso es que esa no nos preocupa, digamos, ¿no? Porque eso se puede arreglar. Pero lo otro no, o sea, hay funciones que pues no, como esta, ¿no? X cuadrada, no tiene, no puede ser considerada así como es, como x cuadrada con dominio en todos los reales, no puede ser considerada para una inversa, pero lo que sí se puede es recortar, digamos, considerarla únicamente en un dominio más pequeño. Ajá. Y ese dominio, en ese dominio, sí es inyectiva. Uh-huh. Bueno, aquí observamos una función que pues no es inyectiva, ¿verdad? A todas luces, aquí se ve que no es inyectiva porque, por ejemplo, dos elementos de A son asignados al mismo elemento de B y esa asignación, por supuesto que no viola para nada la definición de función. Recordemos que la definición de función nos dice que para cada elemento de este conjunto dominio le corresponde uno y solo uno. Uh-huh. Y no, esa regla se cumple perfectamente. Lo que ocurre es que dos elementos, por ejemplo, en este diagrama, fueron asignados a un mismo valor. Fíjense, ¿qué ocurriría para esta función que no es inyectiva? ¿Cómo podríamos definir su inversa? Bueno, algunos elementos no tendrían problema. Puedo
hacer la asignación de los elementos de B hacia A, Pero ¿qué pasa con estos? Si sigo la secuencia de las flechas y solamente hago el retorno, observen lo que pasaría. Viene desde aquí hasta acá. Y viene también de aquí hasta acá. Oh, ¿qué pasaría ahí? Pues que solo un valor de contradominio tiene dos valores en el dominio, ¿no? Ajá, y como función, ¿sería posible? No, no es posible. No, no es posible, ¿verdad? Porque entonces, exactamente. Ajá, entonces viola la definición de función, porque recordemos que a cada elemento, ahora B formaría parte de, sería ya el dominio de la nueva función inversa. No podríamos hacer una asignación única de que a cada elemento le toca uno y solo uno, porque aquí tendríamos dos. Por eso es que necesitamos como requisito que la función sea inyectiva para poder hacer ese retorno que no se puede hacer en otro caso, ¿vale? Entonces está, pues no, ahí hay una ambigüedad y no podríamos hacer ese retorno. Esa es la razón por la que se solicita que sea inyectiva. Vamos a ver a la función inversa cómo se relaciona con una composición de funciones. Como decíamos antes, está relacionado con una composición y de hecho es una forma de verificar que en efecto se obtuvo la inversa. Entonces, tradicionalmente la letra X la usamos como la variable independiente, ¿verdad? De tal forma que cuando, por ejemplo, tenemos f inversa, escribimos f inversa de X, pues es igual a Y. Pero esto ocurre sí, solo si f de Y es igual a X. Recordemos que, bueno, esto es por la definición. Vamos a sustituir el valor de X, este valor de X, aquí. A ver. Ahí está. Vamos a sustituir este valor X aquí. Ajá. Bueno, este valor X, al sustituirlo, pues nos daría toda una función, pero sería una función de X. El resultado tiene que ser una función identidad. A ver, voy a escribirla aquí para que se comprenda mejor ese paso. Miren, voy a hacer lo siguiente. Voy a sustituir, a ver aquí, está un poquito lenta la tableta. Ahí está. Entonces, hago lo siguiente. Esto es f inversa y sustituyo x. X corresponde a f de y. Uy. Ok, a f de y. Y esto equivale a y. Pero bueno, la representación de una función se puede hacer en la variable x, por ejemplo, y esta igualdad está escrita aquí, pero ya en términos de la variable que generalmente se usa para denotar a una función, que es x. Es la misma igualdad, solo que en la forma f de x. ¿Okay? Entonces, aquí es importante notar que el x que se introduce primero debe ser parte del dominio de f, por eso es que x debe de estar en A, aquí. Entonces, primero se evalúa f de x, o sea, f en x, entonces x debe estar en su dominio, y el resultado, ahora sí se puede hacer, puede ser evaluado con la función inversa, y nos devuelve x, por supuesto, pero en A. Vamos a ver en el diagrama cómo se hace ese procedimiento. Entonces, primero, X viene aquí, en el conjunto A. Después es enviado
por la función f a su imagen en B. Y después la función inversa hace el paso de retorno. Envía a este elemento que se encuentra en B hacia su imagen, que en este caso es el elemento D. Entonces, hace ese retorno. La función f envía y la función f inversa hace el retorno. ¿Okay? Bueno, lo mismo pasa con la composición. Si realizamos la composición de f con f inversa, el resultado es el mismo valor de x, solo que ahora es diferente porque los pasos se realizan primero de f inversa, de aquí. Este no fue. Primero de f inversa, de aquí. Entonces, primero se toma un elemento de B, se envía hacia A con f inversa y después se regresa con f normal. Ya la etiqueta de f y de f inversa en realidad pues es dependiendo de lo que nosotros hayamos decidido, ¿no? No hay como una regla para decir cuál es f y cuál es f inversa. Las dos en realidad son una inversa de la otra. ¿Cuál es la relación que existe entre la gráfica de una función y su inversa? Esto es bien interesante. Recordemos que se mencionó la función f, digamos, tiene todos los pares de la forma x, y. Y la función f inversa ahora tendrá los pares de la forma y, x, es decir, los puntos se van a intercambiar. Y aquí estoy mostrando la gráfica de la función y igual a 2x menos 1, está en azul. Después la gráfica de y igual a x más 1 sobre 2. Podemos hacer la composición de esas dos funciones. Como girar 180 grados, pues el giro en realidad se podría hacer, pero a partir de la línea, de la línea y igual a x. Esa es la línea del reflejo. Esa es la línea del reflejo. Esta línea recta es, bueno, resulta muy útil representarla siempre que se tengan la gráfica de f y su inversa, porque esa línea recta es a partir de la cual se lleva a cabo el reflejo. ¿Podrían auxiliarme? Me está tardando un poquito aquí la tableta. ¿Podrían auxiliarme, por favor? Vamos a hacer la composición de las dos funciones. Esta es 2x menos 1 y la otra x más 1 sobre 2. Entonces, vamos a hacer estas dos composiciones, por favor. Voy a llamar f inversa, digamos, a x más 1 sobre 2. Entonces, voy a evaluar f en f inversa. Déjenme colocar también, eso no les puse aquí. ¿Cuál es f, verdad? Entonces, f de x es 2x menos 1. Esta es la función 2x menos 1. Y la función a la que estoy etiquetando como f inversa, si es que fuera la inversa, ¿no? Es x más 1 sobre 2. Lo que yo quisiera es que ustedes realizaran la composición que estoy mostrando aquí. F evaluada en f inversa. Y después, al revés, f inversa evaluada en f. Y me dicen qué es lo que obtienen.
¿Está bien si digo que es X? Sí, ajá, ese fue el resultado de la composición. Muy bien, entonces para la primera es X. Ahora vamos a hacer la segunda. F inversa evaluada en F de X. Aquí ya coloqué el primer paso, ¿no? F inversa evaluada en 2X menos 1. También es X. También es X, muy bien. Las funciones, entonces, inversas, cuando se realice la composición, nos va a dar la función identidad. Es como si efectuáramos el paso primero con una función y luego el retorno, de tal forma que nos da el mismo valor. Solamente que, como lo mencionaba antes, este X no es el mismo X, es decir, este debe ser un elemento en el dominio de la inversa y este X es un elemento en el dominio de F. Ajá, eso es lo que sí hay que distinguir, que no son del mismo X. Uno está en A, digamos, y el otro está en B. No son los mismos. Bueno, ahora quisiera practicar brevemente de este tema de funciones trigonométricas. ¿Las funciones trigonométricas tienen inversa? ¿Ustedes qué creen? Bueno, quizá ya las vieron, ¿no? Pero... ¿En un intervalo? ¿Son inyectivas? No. Ajá, no son inyectivas, ¿verdad? Como lo mencionábamos, hay algunas funciones, exactamente no son inyectivas. Así como están definidas, no son inyectivas. La función seno y la función coseno tienen como dominio todos los reales. Así es, Víctor. Y como lo dice también tu compañero acá en el micrófono, en un intervalo. Entonces, tenemos interés de definir la inversa de estas funciones, pero la propia naturaleza de ellas es que no es una función inyectiva en todo su dominio. Podemos ver simplemente que una línea horizontal cruza a cada una de estas funciones en una infinidad de puntos, de hecho. No solo, bueno, ya con que cruzar en dos no cumpliría, pero de hecho cruza en una infinidad de puntos. Ajá. No son funciones inyectivas. Y entonces, ¿cuál es la alternativa? Tomar solamente, como lo dicen sus compañeros, un intervalo. Un intervalo en donde serán inyectivas o 1 a 1. Y vamos a ver cuál es el intervalo en donde cada una de ellas es inyectiva. Vamos a comenzar con la función seno de X. La función seno de X, entonces, se define, bueno, digamos que se considera únicamente en un intervalo donde es inyectiva. El intervalo que se seleccionó ya digamos, de común acuerdo para esta función seno de X es el intervalo de menos pi medios a pi medios. Ese es el intervalo en donde tomaremos a la función seno de X para definirle su inversa. Y solamente este intervalo. Ajá, ya vimos por qué. Para el resto, pues no tendría sentido. Entonces, de menos pi medios a pi medios. Por lo tanto, lo que corresponde al dominio, que es de menos pi medios a pi medios, ajá, es el dominio de la función seno, será ahora la imagen para el caso de su inversa. Recordemos que los papeles se invierten. Y lo que corresponde a la imagen, que es desde menos 1 hasta 1, ahora formará el dominio de la función inversa. Bueno. Eso no lo... Okay. Aquí lo tengo escrito para que ya no tarde mucho. Entonces, la forma de denotar a la función inversa de la función seno, como lo mencionamos antes, es a través de un superíndice menos 1, que no tiene absolutamente nada que ver con la expresión 1 sobre seno de X. Recordemos, este exponente
en funciones indica la función inversa, ¿vale? No es como en álgebra, que es 1 sobre la cantidad que sea. Entonces, también, bueno, otra forma de denotar a esta función es arco seno de x. Cualquiera de las dos es correcta. Ustedes en la calculadora tienen seno con un superíndice -1. Seno, coseno y tangente, tienen las tres. Bueno, entonces, seno inverso de x o arco seno de x es igual a y, sí, solo sí, seno de y es igual a x, que es la misma definición, solo que transportada ya al caso particular de la función seno. ¿Y esto dónde se cumple? Pues esto se cumple para valores de x desde -1 hasta 1. Para y, pues será desde -π hasta π. O sea, los valores en donde se tomó a la función seno, por así llamarlo, fueron de -π a π. Ajá. Entonces, observen cómo es la gráfica de la función arcoseno. Tiene como dominio de -1 a 1. Y tiene como imagen de -π a π, lo que antes era el dominio. Ahora es la imagen. Y lo que antes era la imagen, de -1 a 1, ahora es el dominio. Ajá. Esta gráfica, bueno, vamos a ver en GeoGebra. No, mejor adelanto porque si no. Podemos ver en GeoGebra, lo que quería es que visualizaran los... cómo es que al graficar seno, arco seno y la recta y igual a x, se observa cómo y igual a x forma esa línea de reflejo. Bueno. Para la función coseno, pues de igual forma, la función coseno en su dominio, que es todos los reales, no es una función inyectiva. Y la región que se toma, el intervalo que se toma de la función coseno, es de 0 a pi. Para la función coseno es de 0 a pi. Recordemos, para seno de -π a π. Y para coseno de 0 a pi. La función en este intervalo es, por supuesto, es inyectiva. Su imagen también va de -1 a 1. Pero ahora los papeles se invierten. El dominio de la nueva función, de la función arco coseno, va de -1 hasta 1. Y su imagen será desde 0 hasta pi. Aquí la definición. Ajá. De igual forma, usamos un superíndice -1 para indicar a la función inversa o arco coseno también podemos decir. Entonces, coseno inverso de x es igual a y. Sí, solo sí, el coseno de y es igual a x. Y está entre 0 y pi para el coseno. Para el seno, pues de -π a π. Vean cómo es la gráfica de la función. Su dominio de -1 a 1 y su imagen desde 0 hasta pi. Y si graficamos a la función coseno en esta misma gráfica junto con la recta y igual a x, veremos que en efecto se cumple esto de que las funciones son un reflejo con respecto a la recta horizontal. Y igual a x, no horizontal. Bueno, para el caso de la función tangente, la función tangente tiene discontinuidades en múltiplos impares de pi medios. Es decir, hay también una infinidad, digamos, de puntos en donde cualquier recta horizontal tocaría a la gráfica de esta función tangente. Entonces, la función tangente no es una función inyectiva, pero la vamos a considerar únicamente en un intervalo. En ese intervalo donde sea inyectiva y vamos a tomar de hecho desde -π hasta pi medios. Ajá. Si recuerdan, la función tangente se extiende hacia infinito, ya que llega hacia pi medios, se va hacia infinito, hacia arriba, hacia infinito, y cuando va hacia -π medios se va hacia menos infinito. Está acotada, pero tiene esas asíntotas verticales. Ahora, la función tangente inversa tendrá
cómo lo que ahora es la imagen, que es de menos infinito a infinito, se convierte en el dominio. Ajá. Y lo que es el dominio, de menos pi medios a pi medios, se convierte en la imagen. De tal forma que la función arcotangente tendrá como dominio todos los números reales. Todos los reales pueden ser evaluados en la función arcotangente. Y los valores que resulten solamente estarán entre menos pi medios y pi medios. Eso sí, la imagen estará así. Ajá. Podemos, solamente por probar, podemos ver cómo es que la función, por ejemplo, la calculadora, cuando ustedes intentan obtener, vamos a colocar, no sé, arcoseno. ¿Cuál es el dominio de la función arcoseno? Dijimos que es de menos 1 a 1. Si yo, por ejemplo, coloco arcoseno de 2, pues la calculadora me marca error, ¿no? Y eso es por la forma en que se define. Igual para arco coseno. Pero ¿qué tal para arco tangente o tangente inversa? Cualquier número tendrá un valor como imagen, por lo que acabo de mencionar. ¿Okay? Entonces se invierten los papeles, pero sí es posible hacer esa definición solamente en un intervalo. Con x cuadrada pasaría lo mismo, no es inyectiva, pero si la defino, por ejemplo, de 0 a infinito, ahora sí ya se vuelve inyectiva y puedo definir su inversa, que es la raíz cuadrada de x. Ahí sí podría hacerlo. De otro modo, pues no. No tiene esa propiedad. ¿Okay? Ok, esto lo vamos a trabajar para el caso ya de las siguientes funciones que nos interesa definir, que son las funciones logaritmo natural y exponencial. Ajá. Entonces, si no han terminado la lectura, avancen para que veamos ya en la siguiente clase un poquito más de estas dos funciones. Era importante ver este preámbulo o recordar porque ya lo han trabajado, me parece, en cálculo diferencial, recordar algunos elementos importantes en este tema. Ajá. La gráfica, la composición, y desde la propia definición, ¿vale? No sé si tengan alguna pregunta antes de despedirnos. Sí, yo sí tengo una, o sea, como cuáles serían las aplicaciones de esto, así como por qué tendríamos que saber. Por O sea, no. ejemplo, vamos a un caso muy, muy rápido. Cuando tú tienes, bueno, con rápido me refiero a así muy, muy trivial, muy directo. Cuando tú tienes, por ejemplo, tú conoces que el valor de la tangente, es que es mi, no sé si, no creo que sea la conexión, yo creo que es ya la computadora, que hay ocasiones en que no puedo escribir bien. Cuando tú tienes, por ejemplo, la tangente de un número, tú sabes que la tangente de esa cantidad es igual a 1. ¿Cómo podrías saber cuánto vale ese x? Pues con la función inversa. Ajá. Entonces, una muy directa es que puedes hacer, por ejemplo, despejes para este tipo de funciones, ¿no? De otra manera, pues no podrías hacer el despeje. Ajá. También te puede ayudar a simplificar algunas expresiones. Por ejemplo, en composición de funciones. Ok, vamos, por ejemplo, a un, no sé, tienes raíz cuadrada de x, como lo mencionaba, y tienes el exponente al cuadrado, es decir, la potencia. Estas dos son funciones inversas y de hecho se puede ver también desde el punto de vista de los exponentes. Son funciones inversas y te da únicamente el valor de... y te da únicamente el valor del argumento, en este caso el argumento. Perdón por escribir así, pero ya está muy lenta mi
computadora. Y solamente te da el argumento. Y bueno, en general podrías siempre aplicar esa función inversa que te anula a la función directa para que puedas llegar a ese argumento. Entonces, una opción, bueno, de hecho, la opción es que apliques, no se multiplica ni nada, aplicas la función tangente inversa y la función tangente inversa anula, lo tengo que hacer también de este lado, nada más que ya no quiero borrar. Recuerdas que cuando se hace la composición de f con su inversa, te devuelve la identidad, es decir, el argumento. En este caso, estas dos funciones, tangente y tangente inversa, se neutralizan y únicamente te devuelven a x. Y de esa forma podrías hacer el despeje de x. Lo mismo va a ocurrir con las funciones, por ejemplo, el logaritmo natural y la exponencial. Cuando haces la composición, logaritmo la aplicas a una función exponencial, te queda únicamente el exponente, o sea, ya te reduce la expresión. O si la haces al revés también, que sea la exponencial y en el exponente tienes un logaritmo, entonces puedes anular esas dos funciones. ¿Por qué? Por la propiedad sabes que te da la identidad. Sí, gracias. Sí. Bueno, no sé si tengan alguna pregunta antes de despedirnos.